Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión penúltima de este seminario de Introducción al Análisis Funcional con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales parciales. Profesor César Torres, puede iniciar. Gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes con todos los que están presentes en esta oportunidad, ¿no? Disponiendo de su tiempo para poder aprender un poco de matemática, ¿no? Y bueno, o sea, estamos llegando a la parte final, digamos, de este curso o de este seminario que se ha organizado, ¿no? Y es importante entonces de que todo lo que nosotros hemos aprendido hasta este momento, ¿no? Ya a través de la exposición del profesor Jesús, el profesor Montalvo y el profesor Cuti, ahora tenemos que saber utilizarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Y es así como el estudiante o el docente puede hacer investigación, ¿no? Y conforme va aprendiendo, va aplicándolo y va haciendo investigación de alto impacto, ¿no? Es así como se inician, digamos. Bien, entonces en esta oportunidad, y aquí queremos hablar de aplicaciones, principalmente las ecuaciones diferenciales parciales elípticas, ¿ya? Vamos a motivarnos primeramente, ¿ya? En primer lugar diré, vamos a motivarnos considerando problemas simples de la recta real, ¿no? O sea, para entender cuál es la estrategia, o sea, la misma metodología que nosotros hacemos para el caso de R o Rn es, digamos, la misma estrategia que se utiliza para el caso general, ¿no? Cuando se aplica las ecuaciones diferenciales parciales. Obviamente, las herramientas son más generales, ¿no? Entonces, permítame poder compartir mi pantalla en primer lugar, ¿ya? Para poder explicar un poquito más a dónde yo quiero apuntar, ¿no? A ver, vamos a ver, por aquí está la pantalla, compartir pantalla. Vamos a comenzar. Ya, si está apreciando mi pantalla, por favor me confirman y si se escucha, ¿está claro? Sí, se está escuchando y se está visualizando, profesor. Ya, muy bien. Por favor, a todos los participantes, si hay dudas, si hay preguntas, por favor no duden en hacerlas. Si no entendieron algo, por favor me interrumpen para poder volver a explicarles, ¿ya? Porque es muy importante aprender, ¿no? Y que las cosas queden claras. Bien. Muy bien, entonces, ahora nosotros queremos ver lo que son las aplicaciones a las ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo es estudiar un problema de Dirichlet, ¿ya? Con no linealidad, ¿ya? General, con X que pertenece a omega, donde omega va a ser un conjunto cerrado o un conjunto acotado, ¿ya? Un conjunto abierto acotado con, si queremos, con frontera suave, ¿ya? Solamente para escribir, ¿no? Y que en la frontera de este conjunto, ¿ya? Es la función se anula. Bien, entonces aquí donde omega es un subconjunto ya de Rn, ya, conjunto abierto y acotado. Bien. Entonces, bueno, cuando vamos a la parte aplicativa, ¿no? Normalmente, por ejemplo, esta ecuación de Laplace está relacionado justamente cuando uno trata de buscar soluciones estacionarias, por ejemplo, para la ecuación de difusión del calor, ¿no? Hay un tipo de soluciones, ¿no? Por ejemplo, las soluciones de ondas viajantes, por ejemplo, que de alguna u otra manera, ¿no? En el caso estacionario nos genera una ecuación que involucra el operador laplaciano o el operador bilaplaciano y otros operadores más generales. Y bueno, la estrategia es solucionar primero el caso espacial y después hacer el caso temporal, ¿no? Bueno, entonces ese es este acá es nuestro problema general, ¿ya?
Pero antes de poder estudiar este problema, quiero dejar en claro, ¿ya? El proceso, cómo nosotros, la idea, cómo nosotros vamos a trabajar. Entonces, para esto nos vamos a motivar considerando primero una función simple. Ya vamos a considerar una función que esté definido sobre un intervalo cerrado a coma b hacia r. Ya vamos a poner que este sea una función continua. ¿Ya? Por ahora vamos a pedir solamente que sea una función continua, ¿ya? Y vamos a considerar el siguiente problema de minimización. Cuando nosotros hacemos nuestros cursos de análisis, ¿no? De manera directa tenemos ahí ya resultados que nos garantizan de que este problema tiene solución, ¿no? Tenemos un teorema, el teorema de Weierstrass, por ejemplo, que nos dice la función continua que está definida sobre un compacto tiene un máximo y un mínimo, ¿no? Entonces, la idea es cómo determinar esto. ¿Ya? Entonces, obviamente, como nosotros estamos queriendo minimizar esto, obviamente tenemos que suponer de que esto sea finito, ¿no? Porque si es el caso infinito, entonces ya no tendríamos nada que hacer. ¿Bien? Muy bien, entonces, para poder determinar, digamos, que este mínimo se alcanza, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la...? Tomamos una sucesión minimizante, ¿ya? Sea x sub n, ¿ya? Vamos a considerar acá, contenida en intervalo a, b, una sucesión minimizante. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que se cumple lo siguiente, ¿ya? Es una sucesión que está en el intervalo a, b, ¿ya? Que el límite de n cuando tiende al infinito de f evaluado en x sub n converge justamente a este mínimo, ¿ya? En ese sentido estamos hablando de sucesión minimizante. Y eso es el mismo concepto que nosotros vamos a llevar cuando estudiemos el problema general. ¿Bien? Muy bien, entonces, observen acá, esta sucesión minimizante está contenida en este intervalo cerrado y acotado, ¿no? X sub n está contenido acá en este intervalo cerrado y acotado. Entonces, este intervalo que es cerrado y acotado, estamos en dimensión finita. Entonces, nuestros cursos de análisis o nuestro curso de topología nos dice que este es un conjunto compacto. Bien, entonces, como caracterización de todo conjunto compacto, si yo tengo que esta sucesión está dentro de un conjunto compacto, entonces posee una subsucesión que es convergente. Bien, entonces, ya, puesto que justamente a, b, ya, es compacto, entonces, existe, ¿ya? Existe una subsucesión, vamos a denotarlo de esta forma, xn sub k, ¿ya? Que está contenida en x sub n, y va a existir un punto x sub 0 que pertenece justamente al intervalo a, b, ¿ya? Tal que justamente tenemos esto, ¿no? Límite k cuando tiende al infinito de xn sub k, esto es igual a x sub 0, ¿correcto? Ahora, como nuestra función, como f es continua, ¿ya? Entonces, tenemos que el límite de k cuando tiende al infinito de f de x sub k, n sub k diré, es igual a f de x sub 0, ¿ya? Eso es por un lado. Vamos a poner 1. Por otro lado, ¿no? Sabemos nosotros que la sucesión x sub n, que es la sucesión grande, es una sucesión minimizante, o sea, en el límite está convergiendo justamente a ese mínimo. Si toda la sucesión converge a ese mínimo, o la imagen de esa sucesión converge a ese mínimo, entonces la imagen de una parte de ella también va a converger a ese límite, ¿no? Por otro lado, tendríamos que el límite de k cuando tiende al infinito de f de xn sub k, ¿ya? También va a converger a este mínimo. Bien, y esto lo vamos a llamar 2.
Bien, entonces como estamos en dimensión 1, y bueno, y ahí nosotros tenemos una propiedad en los números reales, ¿no? De que cuando tenemos el límite es único, ¿no? Entonces yo tengo por un lado que esta sucesión, la imagen de esta sucesión a través de la función f converge a f en x sub 0, y por otro lado tengo que su imagen de esta subsucesión converge a este mínimo. Entonces, por unicidad, del límite, entonces tenemos límite, se tiene entonces justamente que este mínimo ya se alcanza justamente en el punto x sub 0. Entonces existe un punto donde se alcanza ese mínimo. Ahora, si nosotros agregamos más condiciones a nuestra función f, por ejemplo, ¿no? Ahora, si f fuera diferenciable, es una función diferenciable, entonces este punto de acá es un punto crítico, ¿no? ¿Y qué quiere decir que sea un punto crítico? Quiere decir que justamente la derivada en ese punto se anula, ¿no? Eso lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, se tiene, ¿ya? Justamente que f' de x sub 0 es igual a 0, ¿no? Y eso como lo vemos, ¿no? Como x sub 0 es un punto de mínimo ahora, entonces para h mayor que 0, ¿no? Vamos a poner acá, en efecto, ¿no? Para h mayor que 0, tenemos de que f de x sub 0 es menor que f de x sub 0 más h. Justamente, ¿por qué? Porque x sub 0 es un punto de mínimo, ¿no? Entonces, a partir de acá, tenemos de que f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, vamos a poner menor o igual, es mayor o igual que 0. Como h es mayor que 0, entonces el cociente f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo esto sobre h, es mayor o igual que 0. ¿Está claro? Entonces ahora yo tomo el límite, tomando el límite de h cuando tiende a 0, de f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0, todo esto sobre h, ¿ya? Límite lateral. Esto de acá es mayor o igual que 0. ¿Pero quién es este límite? Este límite es justamente f' en x sub 0, y eso es mayor o igual que 0. ¿Ya? Ahora, de manera similar, ¿ya? De manera similar, intercambiando justamente h por menos h, ¿ya? H por menos h se obtiene, ¿ya? Justamente la desigualdad contraria, ¿no? De que f' en x sub 0 es menor o igual que 0. Entonces, juntando 3 y 4, entonces por 3 y 4, ¿ya? Obtenemos de que f' en x sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que sucede, observen, en el caso cuando yo estoy trabajando en un intervalo compacto, ¿ya? Ahora, vamos agregando un poquito más de dificultad, ¿ya? Entonces, ya vimos de que este problema, ¿no? Mínimo cuando x pertenece al intervalo cerrado a, b de f de x, diré de f en x, justamente se alcanza en un punto x sub 0 que pertenece al intervalo a, b, y además es un punto crítico si es que la función f fuera diferenciable, ¿ya? Fuese diferenciable. Bien, muy bien. Ahora vamos a extender un poquito más. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a considerar ahora el problema de minimizar. Ahora, antes de eso, vamos a considerar aquí, sea ahora f que va de R en R. ¿Ya? Observen ahora mi dominio es todos los reales. ¿Ya? Una función continua. ¿Ya? Una función continua, de tal manera ya, obviamente que sea inferiormente acotada, podemos colocar, ¿ya? Inferiormente acotada si queremos, ¿no?
De tal manera que al considerar este problema de minimizar sobre todo la recta, obviamente queremos estudiar que ese mínimo se alcance y además que ese mínimo sea finito. ¿Ya? Entonces observen que acá vamos a seguir la misma estrategia que hemos hecho anteriormente. ¿Ya? Entonces, sea x sub n, ¿ya? Contenía en R una sucesión minimizante, ¿no? Es decir, nuevamente, límite de n cuando tiende al infinito de f de x sub n es igual al mínimo de x que pertenece a R de f en x. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el caso acotado? Con el caso compacto, ¿no? En el caso compacto, cuando nuestra sucesión estaba contenida dentro del intervalo cerrado y acotado, entonces teníamos ahí el teorema de Bolzano-Ballestras, que nos garantizaba de que justamente por estar dentro de un compacto, o por estar acotada esta sucesión, existía una subsucesión convergente. ¿Ya? Ahora, en este nuevo problema que nosotros tenemos, que es el caso de minimizar sobre toda la recta real no es compacta y ni siquiera es acotada. Entonces, ahora, ¿cómo podemos entonces mostrar de que esta sucesión es acotada para que sí pueda yo obtener una subsucesión convergente? Entonces, ahí es donde yo tengo que precisar e introducir nuevas condiciones. Entonces, vamos a agregar una de las condiciones más clásicas, ¿ya? Que se conoce en la literatura. Entonces, ahora vamos a suponer, ya vamos a cambiar de color aquí, para que se note la diferencia, ¿ya? Ahora supongan que justamente F es coerciva, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Es decir, necesitamos de que límite, cuando el módulo de x se va al infinito, el valor absoluto de x se va al infinito de esta función, esto sea infinito, ¿no? Un ejemplo de una función coerciva, por ejemplo, ustedes tienen ahí la función f de x igual a x al cuadrado, ¿no? La parábola. ¿Sí? Muy bien, entonces, con esta hipótesis que estamos introduciendo, entonces vamos a mostrar entonces la siguiente afirmación. ¿Ya? Esta sucesión minimizante que hemos considerado aquí, ¿ya? Esta real es acotada. ¿Bien? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? ¿No? Supongamos por el absurdo, ¿ya? Por contradicción. ¿Ya? Si esta sucesión no fuera acotada, ¿ya? Si x sub n no es acotada, ¿qué pasaría entonces en infinito? Entonces, límite de n cuando tiende al infinito, ¿no? Del módulo de x sub n, esto se va para el infinito. ¿Está claro? Ahora, si eso sucede, entonces, como la función f, como f es coerciva, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Que límite de n cuando tiende al infinito de f de x sub n va entonces para el infinito. ¿Correcto? Muy bien, pero ahora x sub n hemos dicho que es una sucesión minimizante y está convergiendo también a un mínimo que es justamente finito. Entonces, por unicidad de límite tendríamos, ¿no? Que luego se tendría lo siguiente, ¿no? Que este mínimo, cuando x pertenece a R de f de x, esto sería infinito, lo cual es una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos asumiendo de que ese mínimo es finito, ¿no? Por lo tanto, entonces, eso se ha originado, esta contradicción se ha originado al suponer de que nuestra sucesión no es acotada, ¿no? Por lo tanto, entonces, la sucesión x sub n con n que pertenece a los naturales es acotada. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Es decir, existe
una constante m mayor que 0, tal que justamente x sub n es menor que m, ¿no? Para todo n que pertenece a los naturales. Muy bien, entonces ahora, como esta sucesión es acotada, ¿no? Ahora podemos invocar a Bolzano-Ballestras. Entonces, por teorema de Bolzano-Ballestras, ¿ya? Existe una subsucesión, ¿ya? Xn sub k, contenida en x sub n, ¿no? Y un punto x sub 0 que pertenece a R, tal que justamente el límite de k cuando tiende al infinito de xn sub k es x sub 0. ¿Bien? Y bueno, repetimos entonces lo que hemos hecho anteriormente, usando la continuidad, por un lado, como f es continua, ¿ya? Entonces tenemos que el límite de k cuando tiende al infinito de f de x n sub k, esto es f en x sub 0. Bien, ahora, por otro lado, también como esta sucesión es parte de la sucesión general, entonces tenemos que el límite de k cuando tiende al infinito de f de x n sub k, esto va a converger a este mínimo. ¿Bien? Y bueno, usando unicidad, por lo tanto, tenemos de que f en x sub 0 va a ser este mínimo. ¿Ya? Entonces, como ustedes han podido apreciar, ¿no? Ahora, en el caso cuando estamos trabajando en toda la recta real, tuvimos que agregar una condición adicional a la función para que se pueda alcanzar este mínimo. Bueno, y bueno, si es que agregamos la condición adicional de que esta función sea diferenciable, ¿no? Entonces también podemos mostrar de que ese punto x sub 0, ¿ya? Estamos denotando acá, es un punto crítico. ¿Bien? Entonces, esa es de alguna otra manera, digamos, la estrategia que se trabaja, digamos, en dimensión 1 o en dimensión n, ¿no? O en Rn, ¿no? Y de alguna otra manera, la misma estrategia es lo que nosotros vamos a utilizar para el caso general, que en este caso es estudiar la ecuación diferencial parcial, ¿ya? Muy bien, pero como ustedes han podido apreciar en el desarrollo del curso que nosotros hemos visto, ¿no? Creo que, no sé si fue el profesor Jesús o el profesor Montalvo, quienes demostraron de que en el caso general, ¿no? Cuando estamos en un espacio de dimensión infinita, por ejemplo, la bola ya no es compacta, ¿no? El teorema de Riesz nos dice a nosotros de que la bola es compacta sí y solo si está en un espacio de dimensión finita. ¿Bien? Entonces, cuando estamos en dimensión infinita, ya se pierde esa propiedad. Entonces, ya no podemos utilizar lo que es el teorema de Bolzano-Ballestras. Entonces, la idea es tratar de recuperar ese teorema, obviamente con otras, digamos, herramientas y, bueno, no va a ser tan general como en el caso que nosotros tenemos para dimensión finita. ¿Bien? Muy bien. Entonces, el tipo de solución. Ahora, eso es por un lado la estrategia que nosotros vamos a utilizar. Por otro lado, recuerden que nosotros estamos hablando de que queremos determinar soluciones para este tipo de problemas, ¿no? Cuando X pertenece a omega y X pertenece a la frontera de omega, ¿ya? Entonces, hay, digamos, tres tipos de soluciones conocidas que se puede estudiar para este tipo de problemas. Las soluciones fuertes, ¿no? Creo que, no sé si el profesor Cuti mencionó esto, pero si no, no, vamos a recordar, ¿no? Solución fuerte. Este tipo de solución tiene que ver con la propiedad de diferenciabilidad que tenga esta función. En este caso, como estamos hablando de un laplaciano, entonces para que el laplaciano esté bien definido, nuestra función tiene que ser dos veces diferenciable, ¿no? En este caso, entonces, U debe pertenecer al espacio C sub 2 de omega intersectado con C omega bar, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que en la frontera de ese conjunto esté bien definido, ¿ya? Y valga 0. Ese es un tipo de solución. Otro tipo de solución es la solución débil, ¿no? Y se dice en este caso que U es
solución débil, ¿no? Si es que esta función pertenece en este caso a un espacio adecuado, que es un espacio donde, llamémoslo así, es un espacio de funciones adecuado para este tipo de soluciones, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante qué tipo de espacio, ¿no? Es una solución débil si es que se cumple, ¿no? Que la integral sobre omega del gradiente de u, gradiente de Barfi, diferencial de x, esto es igual a la integral de omega de f de x u, Barfi diferencial de X, ¿no? Para todo Barfi que va a estar en este conjunto que es el espacio de las funciones infinitamente diferenciables. Y bueno, y finalmente lo que son las soluciones a ver, se me fue el nombre. Bueno, acá otro nombre que reciben son las soluciones viscosas, ¿ya? Que solamente en este caso se pide que la función U sea continua. Bien, que eso de acá. Bueno, entonces lo que nosotros nos vamos a centrar, ¿ya? Principalmente es estudiar soluciones débiles para este problema de Diez. Bien, entonces, bueno, si algunos ya han visto, ¿no? Cómo llegar a eso, ¿no? Partimos justamente del problema, ¿no? Solución débil, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos que justamente U es solución de nuestro problema. Vamos a ponerlo acá, que este sea el problema P, ¿no? Entonces, si U es solución del problema, entonces yo tengo que se cumple esta igualdad, ¿correcto? Y vamos a considerar justamente y sea Barfi una función infinitamente diferenciable con soporte compacto y vamos a multiplicar esta igualdad, ¿no? Tengo menos laplaciano de U por Barfi y esto ya acaba de ser igual a f de x, U por Barfi. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que tengo esa igualdad, voy a integrar sobre todo omega, esta igualdad, y voy a integrar acá. Bien, acá utilizamos Green, ¿no? Teorema de Green. Y el teorema de Green nos dice justamente que esto es igual a escribir la integral sobre omega, el gradiente de U, gradiente de Barfi, diferencial de X, y acá esto de acá no se alteró, ¿no? Y es así como se obtuvo, digamos, la noción de solución débil. Observen aquí, ¿no? Que cuando uno busca una solución fuerte, ¿no? Uno necesita de que la función sea dos veces diferenciable. Pero en este caso, cuando buscamos soluciones débiles, observen de que solamente se precisa ahora de que la función sea una vez diferenciable, ¿no? O sea, de clase C1. Bien, entonces se bajó un poco las condiciones. Bien, muy bien. Entonces, para poder buscar este tipo de soluciones débiles, nosotros precisamos entonces hablar acerca de espacios de funciones donde van a morar esta solución, ¿ya? Entonces, es acá donde nosotros vamos a hacer una revisión breve de lo que son los espacios LP y los espacios de Sobolet, que son los adecuados para buscar este tipo de solución. ¿Está claro hasta ahí con los presentes? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Están ahí? Ya se fueron ya. Parece que no hay consultas. Muy bien. Vamos a dejar de presentar entonces aquí un momento. A ver, creo que Portilla levantó la mano. Portilla, puede ser tu pregunta, puedes consultar. ¿Puede activar su micrófono? Laureano Portilla dice, no sé si está con el audio abierto. O tal vez se levanta la mano por error.
Profesor Montalvo, ¿tiene mano levantada? ¿Puede hacer uso del micrófono? Sí, gracias. César, quería hacerte una consulta. Sí, dígame. Cuando tomaste la función que era coerciva, Ujú. demostraste que era acotada, La eh, sucesión. la sucesión, ya. Pero, ¿es acotada inferiormente o es acotada en todo el...? No, esa acotada es superior e inferiormente, la sucesión. Ah, Por eso, ya. por eso ahí dijimos que existía una constante m, de tal modo que el valor absoluto de esa sucesión era menor o igual que esa constante. Ujú. ¿Sí? Gracias, eso dije. Ya listo. ¿Alguien más creo que levantó la mano? Sigue levantada la mano de Laureano Portilla. Sí, ya bajó la mano, creo. Creo que no se anima a preguntar. Bueno, bien, entonces a los presentes, por favor, no tengan temor. Aquí estamos para aprender y acá no se trata de que me vaya a dar vergüenza preguntar. De repente es una pregunta muy simple o como nuestros estudiantes lo consideran, ¿no? Es una pregunta boba, dice, sin sentido, ¿no? No. Estamos para aprender acá, tanto los alumnos como los docentes. eh, Cada día se aprende, ¿no? Sus preguntas de ustedes me pueden enseñar a mí, porque de repente si yo no sé la respuesta a lo que ustedes me preguntan, entonces eso me va a motivar a mí para seguir estudiando, ¿no? Y si yo tengo la respuesta, les voy a responder. Bien, entonces no tengan temor alguno. Bien, muy bien, entonces ahora vamos acá a revisar un poquito acerca de los espacios de funciones que nosotros precisamos para estudiar nuestro problema, ¿sí? Aquí vamos a presentar entonces las diapositivas. Bien, entonces vamos a iniciar, bueno, en el caso de nuestros estudiantes, ¿no? Ya durante sus cursos de análisis, por ejemplo, los típicos espacios que se ven son el espacio de las funciones continuas, ¿no? El espacio de las funciones, digamos, de clase Cn, ¿no? Que son funciones n veces diferenciables y cuyas derivadas son continuas, ¿no? Ya si vamos un poquito, ¿no? más, un poquito más general, por ahí empiezan a aparecer lo que son las funciones absolutamente continuas, ¿no? Las funciones de variación acotada. Y bueno, y después un poco ya más general que eso llegamos a las funciones medibles, ¿no? Y las funciones integrables en el sentido de Lebesgue. Bien, entonces el espacio de LP, ¿ya? Es justamente un tipo de funciones, ¿no? Justamente como está ahí, ¿no? Si consideramos omega un conjunto abierto, vamos a considerar que P sea un número real que está en este intervalo desde 1 hasta más infinito, entonces el espacio de Lebesgue LP, ¿ya? Se va a definir de la siguiente forma. En el caso que P sea finito, ¿ya? Va a ser el conjunto de todas las funciones que son medibles, ¿bien? Y de tal manera que la integral de la función en valor absoluto elevado a la p, ¿ya? Sea finita. Y en el caso cuando p sea infinito, ¿no? El espacio del infinito va a ser el conjunto de todas las funciones que son medibles y además, ¿ya? De que esta función va a ser acotada casi en todas partes en omega, lo que en la literatura se le conoce como esencialmente acotada. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué otro espacio, no? Tal vez por si acaso precisemos, ¿no? Vamos a introducir también lo que es el espacio LP-LOB, ¿no? Y esto está definido desde el 1 hasta el infinito, no toma el infinito, ¿ya? Que es el espacio de todas las funciones localmente P integrables, ¿no? Ese es el conjunto de las funciones medibles, tal que F pertenece a LP de omega gorrito, ¿no? Para cualquier conjunto acotado omega gorrito, de tal manera que omega gorrito, su clausura está contenido dentro de omega. Bien, ahora, como un ejercicio para ustedes, ya es el siguiente, ¿no?
Ya, como les dije, no vamos a detallar muchas cosas en esto porque nuestro objetivo no es estudiar los espacios, ¿no? Tal vez en un seminario futuro podemos hacer, estudiar a detalle estos espacios, ¿no? Pero por ahora solamente quiero que se entienda lo necesario, ¿bien? Muy bien, entonces este espacio LP, ya dotado de la norma, ¿no? En el caso cuando P esté entre 1 y sea finito, entonces dotamos de la norma de la integral, ¿ya? Y en el caso cuando P es igual a más infinito, dotamos de la norma del ínfimo esencial, ¿no? Entonces con estas normas se puede demostrar de que justamente el espacio LP es un espacio de Banach, ¿no? ¿Y qué quiere decir un espacio de Banach? Que es un espacio completo, ¿no? Toda sucesión de Cauchy es convergente, ¿no? Y además de ser convergente, hacia donde converge está dentro del espacio. Muy bien, muy bien. En el caso particular, ¿no? Cuando P es igual a 2, este espacio L2 tiene una propiedad interesante, ¿no? De que esta norma es inducida por un producto interno. Y por lo tanto, al ser justamente un espacio completo, también esto se le denomina un espacio de Hilbert, ¿no? Y eso justamente es, y el producto interno definido en este espacio es justamente lo que nosotros tenemos acá, ¿no? La integral del producto de F por G, ¿bien? Bueno, acá una observación, ¿no? Si F está en el infinito, la norma que nosotros hemos definido y se denota de esta forma, se le va a denominar justamente el supremo esencial de la función F. Y además es como un ejercicio para ustedes, ¿no? En el caso de que esta función, que esta función sea una función continua y acotada sobre este conjunto abierto, entonces la norma L infinito coincide con la norma del máximo o la norma del supremo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos funciones continuas, estas normas son iguales, ¿bien? Ahora, ¿cómo vamos a entender la noción de convergencia dentro del espacio LP? ¿No? Entonces, vamos a decir que una sucesión de funciones que está contenida en el espacio LP converge a F, ¿ya? Si es que la norma, ¿ya? La norma de la diferencia de F sub n menos F converge a 0 cuando n tiende al infinito, ¿bien? Entonces, cada vez que nosotros hablemos de convergencia en los espacios LP, recuerden que estamos hablando de la convergencia en la norma, ¿bien? Ahora vamos a introducir justamente lo que se denomina en la literatura como el exponente conjugado de P, ¿no? Entonces, si yo tengo un número real que está en el intervalo de 1 hasta más infinito, entonces el exponente conjugado de P se va a definir de la siguiente forma, ¿no? Va a ser 1 sobre P más 1 sobre Q va a ser igual a 1, ¿ya? Si es que P pertenece desde el 1 hasta el infinito, ¿ya? Entonces acá el exponente conjugado va a ser Q. En el caso de que P sea más infinito, entonces el exponente conjugado va a ser Q igual a 1. Y en el caso cuando P sea igual a 1, su exponente conjugado va a ser infinito, ¿bien? Muy bien, entonces introduciendo esta noción de exponente conjugado, tenemos ahora una desigualdad que es muy importante, que se conoce como la desigualdad de Holder, ¿no? En los espacios LP. Entonces, para P entre 1 y el infinito, y acá, sí, y Q, su exponente conjugado, entonces, para cualquier función que esté F en LP y G en LQ, entonces se cumple lo siguiente, ¿ya? Que la integral del valor absoluto del producto de F por G es menor o igual que el producto de las normas de F en LP y de la norma de G en LQ. ¿Bien? Y bueno, como una aplicación de la desigualdad de Holder, observen acá, ¿no? Si P está en este intervalo y Q es su conjugado, y si F sub n converge a alguna función F en LP, y si G pertenece a LQ, entonces tenemos esta convergencia, ¿no? El límite de n cuando tiende al infinito de la integral de f sub n por g es igual a la integral sobre omega de f por g, ¿ya? Otra consecuencia que tenemos de la desigualdad de Holder es justamente lo que se llama como la inclusión continua de los espacios LP, ¿no? En este caso, si tenemos que P es menor que Q y P es mayor o igual que 1 y Q es menor o igual que más infinito, y si omega es un conjunto abierto acotado, entonces se tiene que el espacio LQ, ¿ya? De omega está inmerso en el espacio LP de omega,
¿no? Y además se demuestra de que existe una constante que depende de P y de Q y de omega, de tal manera que se cumple esta desigualdad, ¿ya? Que la norma de F en LP es menor o igual que esta constante por la norma de F en LQ, ¿ya? Otra aplicación de la desigualdad de Holder es lo que se conoce como la desigualdad de interpolación. ¿Bien? En este caso, tenemos, ¿no? Si yo tengo dos números reales, P menor que R, ambos que están en el intervalo 1 como más infinito. Y si yo tengo, ¿no? De que F pertenece a la intersección de LP con LR, entonces F pertenece al espacio LQ para todo Q que está en el intervalo P, R. Y además se cumple la siguiente desigualdad, ¿no? Que la norma de F en LQ es menor o igual que la norma de F en LP elevado al alfa por la norma de la función F en LR elevado a la 1 menos alfa, donde este alfa va a ser un número real que está en el intervalo 0,1 y es justamente dado por esta expresión que tenemos aquí. ¿Bien? Muy bien. Bueno, algunos resultados de convergencia. Recuerden ahora como estamos en un caso general, ¿no? En un espacio más general, ¿no? Cuando estamos en el espacio de las funciones continuas, por ejemplo, ahí se quiere estudiar propiedades, por ejemplo, de cómo intercambiar el límite con la integral, o cómo intercambiar, ¿no? La derivada con la integral, ¿correcto? Entonces, una propiedad, digamos, importante para poder intercambiar el límite con la integral, por ejemplo, es que la función sea uniformemente continua. Y si estamos hablando de una convergencia de sucesiones, que esa convergencia sea uniforme. Entonces, si hay una convergencia uniforme, eso nos permite intercambiar el límite con la integral. En el caso de las funciones, ya ahora que estamos trabajando con las funciones medibles, ¿no? Y en general con las funciones en el espacio LP, justamente ya no tenemos esa noción de convergencia uniforme. Entonces buscamos recuperar de alguna otra manera ese intercambio de límite con integral. Bien, entonces hay diferentes resultados que nos muestran de cómo poder obtener ese tipo de intercambio, ¿no? Por ejemplo, uno de esos resultados que nos da es el lema de Fatou, un resultado parcial, que nos dice que si yo tengo que esta sucesión de funciones es una sucesión de funciones L1, ¿no? O sea, son integrables, ¿ya? Que es una sucesión acotada y además observen de que es una sucesión de funciones no negativas y que hay convergencia puntual, ¿no? Que el límite inferior de f sub n de x es justamente f en x, ¿no? Convergencia puntual. Entonces, esta función límite es integrable en el sentido de Lebesgue y además observen, ¿no? Que la norma de f en L1 es menor o igual que el límite inferior de la norma de f sub n en L1. Entonces acá tenemos de alguna otra manera, observen un resultado de parcial de intercambiar el límite con la integral. ¿Ya? Es solo una desigualdad. Recuerden que esto de acá es la integral del módulo de f y esto es menor o igual que el límite de la integral del módulo de la sucesión, ¿no? Entonces acá hay un resultado parcial. Ahora, un resultado más general es conocido como la teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. En este caso, ¿qué nos dice ahora este teorema? Este teorema nos dice a nosotros, ¿no? Si yo tengo una sucesión de funciones que cumple lo siguiente, una sucesión de funciones integrables, ¿ya? Que están en L1, que cumple lo siguiente, converge puntualmente hacia una función f, ¿no? F sub n en x converge a f en x, ¿ya? Ese es puntualmente. Y si además existe una función que es integrable, h, ¿ya? De tal manera que esa función h acota toda la sucesión, ¿ya? Entonces, esta función límite pertenece a L1, o sea, es integrable, es medible e integrable, y f sub n converge a f en L1. O lo que quiere decir, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hemos dicho, que la norma de la diferencia de f sub n menos f en L1 converge a 0 cuando n va para el infinito, ¿no? Y en particular, observen qué sucede. Puedo intercambiar el límite con la integral, ¿no? O lo que se puede expresar de esta forma. ¿Sí? Muy bien. Eso es en cuanto a convergencia, ¿ya? Bueno, en el caso cuando quisiéramos integrar, ¿no? Llamémoslo así, tengamos integrales iteradas o integrales dobles,
Entonces tenemos un teorema que es conocido como el teorema de Fubini, que nos permite a nosotros descomponer una integral doble en integrales iteradas, ¿no? Para eso deben cumplirse lo siguiente, ¿no? Si yo tengo dos conjuntos que son conjuntos medibles, x y y la función f es una función que es integrable en el producto de x por y, y si definimos, digamos, estas funciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este caso fijo x y hago variar y, en este caso fijo y hago variar x, entonces si se cumple, ¿no? De que f en x está en L1 y f en y está en L1, entonces, ¿no? Disculpa, ¿no? Estas funciones pertenecen a L1 y además, cuando yo integro sobre el espacio producto, puedo hacer la integral iterada de la forma como está expresada acá. ¿Ya? Muy bien. Ese es lo que es el teorema de Fubini. Ahora, observen acá lo siguiente. Bien, muy bien. Se puede demostrar, ¿ya? De que si yo tengo convergencia, como pueden ver acá, ¿no? Aquí, bajo estas condiciones, por ejemplo, si yo tengo convergencia puntual, ¿ya? Y además esta acotación, entonces yo tengo convergencia en norma. Ahora, la pregunta es lo contrario. Si yo tuviera convergencia en norma, ¿podría pasar a la convergencia puntual? ¿No? Entonces, la respuesta para esa afirmación no es del todo general, ¿ya? Entonces tenemos un resultado que nos dice a nosotros, ¿no? Si yo tengo una sucesión de funciones que converge en norma en el espacio LP, para alguna función f que está en LP, entonces, ¿ya? Observen, este es un resultado que nosotros vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Así que lo voy a hacer recordar del teorema 1.10. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Existe una subsucesión de esta sucesión que converge puntualmente a f. ¿Ya? Observen que acá no es toda la sucesión que está convergiendo puntualmente, pero sí una subsucesión. ¿Ven? Muy bien. Otras propiedades que nosotros vamos a precisar, digamos, de los espacios LP para, en el caso, para llevarlo a los espacios de Soule. ¿Ya? Una propiedad es lo que es los espacios separables. Entonces, recordemos de que un espacio vectorial normado es separable si va a existir un conjunto enumerable A contenido en E, de tal manera que es denso en E. ¿Y qué quiere decir eso? De que la clausura de ese conjunto con respecto a la norma es justamente todo el espacio E. ¿Ya? Entonces, se puede demostrar de que el espacio LP es separable para todos los P que van desde 1 hasta el más infinito. Bien. Otra propiedad que nosotros queremos es la noción de reflexibilidad. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que un espacio es reflexivo? ¿No? Un espacio vectorial normado va a ser reflexivo, ¿ya? Si es que justamente esta aplicación, ¿ya? Que va del espacio normado E hacia el doble dual, ¿ya? De, ¿no? Y esto está definido, ¿no? J en X va a ser el producto de dualidad de f con X. Esa función es sobreyectiva. ¿Bien? Muy bien. Entonces, si esa función es sobreyectiva, entonces se dice de que un espacio es reflexivo. ¿Ya? Bien. Entonces acá tenemos un teorema muy importante que es justamente el teorema de la representación de Riesz, que nos va a decir justamente, ¿no? ¿Quién va a ser el dual del espacio LP? Sea P un número real que está en el intervalo 1, más infinito. Y P' va a ser su conjugado. Entonces, si F es un funcional lineal que está en el dual de LP, ¿ya? Entonces va a existir un único GF, una única función que está en el LP', ¿ya? De tal manera, ¿no? Que el producto de dualidad de F por Barphi, ¿no? Es igual a escribir la integral sobre omega del producto de G de F por Barphi, para todo Barphi que está en LP, ¿ya? Y además, justamente esta función que hace la identificación del dual del espacio LP con el espacio LP', ¿ya? Donde tomamos f acá y hacemos corresponder G de F, es justamente una isometría biyectiva. Esto es, ¿no? Justamente que se cumple la igualdad de normas. Entonces,
El teorema de representación de Ries nos dice que el dual del espacio LP, en este caso, vendría a ser LP'. ¿Bien? Justamente lo que nos está diciendo acá la nota. Mediante el teorema de representación se puede identificar F con G de F. Por lo tanto, ¿no? Para P mayor o igual que 1 y menor que más infinito, el espacio dual de LP puede ser identificado con LP', ¿no? En particular, ¿no? El dual de L1 vendría a ser L infinito, ¿no? Y además podemos mostrar de que L1 está contenido en el espacio dual de L infinito, ¿ya? Pero ya tenemos que tener cuidado, ¿ya? El dual de L infinito no es L1, ¿ya? Entonces, en el caso de justamente de los espacios LP, solamente van a ser reflexivos, o sea, quiere decir que esta función de dualidad va a ser sobreyectiva solo cuando P está en el intervalo 1, es infinito abierto, mientras que L1 y L infinito no son reflexivos, ¿ya? Bien, y bueno, otro conjunto que nosotros tenemos acá, ¿no? Bueno, ¿cómo aproximar las funciones que están en LP? Justamente mediante funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto, ¿no? Eso nos dice de que el conjunto C sub 0 infinito es denso en LP, para todo P que va de 1 hasta más infinito. ¿Bien? Muy bien. Ahora, como les había mencionado en la introducción, ¿no? En dimensión finita, nosotros tenemos el teorema de Bolzano-Ballestras que nos dice a nosotros, ¿no? De que toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente. Cosa que para el caso de dimensión infinita, como por ejemplo en el caso de los espacios LP o los espacios de Sobolev, este resultado ya no es válido. Entonces, nosotros queremos de alguna otra manera recuperar parcialmente el resultado de Bolzano-Ballestras, ¿ya? Pero para eso tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que estudiar un poquito más de topología, un poquito más de análisis funcional, ¿no? Y llegamos al punto donde se introduce, por ejemplo, lo que es la topología débil y la topología débil estrella, ¿ya? Pero nosotros no vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de algo más sencillo, ya que de manera local, ¿ya? La topología débil estrella pueden ser metrizables. Y si son metrizables, entonces yo puedo trabajar con sucesiones. ¿Bien? Entonces, vamos a recordar acá lo que nosotros vamos a entender por convergencia débil. En primer lugar, ¿no? Si yo tengo un espacio normado y tomo una sucesión en este espacio normado, entonces voy a decir de que esta sucesión converge débilmente a un elemento que está en este espacio y eso se va a denotar de esta manera. Observen la notación, ¿ya? O solamente tiene un lado de la flechita, ¿ya? Si se cumple, ¿no? Entonces, esta sucesión converge débilmente a X, si se cumple lo siguiente, ¿no? Que el límite de n cuando tiende al infinito del producto de dualidad, observen, ¿no? De X', X sub n, es igual al producto de dualidad de X', X, para todo X que está en el dual del espacio normado E, ¿no? Y ahí justamente este X se le va a denominar el límite débil de X sub n. Bien, entonces, en el caso tenemos este resultado, observen, ¿no? Si la sucesión converge fuertemente en E, ¿eso qué quiere decir? Que la sucesión converge en norma, ¿no? La norma de la diferencia de X sub n menos X va para 0 cuando n se va al infinito. Entonces, tenemos convergencia débil, ¿ya? Ahora, en el caso que nuestro espacio tenga dimensión finita, ¿no? Si la dimensión de nuestro espacio es n, entonces la noción de convergencia débil y la noción de convergencia fuerte son iguales, ¿ya? No hay diferencia. ¿Bien? Muy bien. Ahora, este concepto, ahora llevémoslo para el caso de nuestro espacio LP, ¿no? Muy bien, entonces vamos a utilizar la convergencia, la noción de definición de convergencia débil y el teorema de representación de Ries para ver cómo se lee, digamos, la convergencia débil en el espacio LP. Bien, entonces, si tomamos una sucesión de funciones que están en LP, entonces vamos a decir de que esta sucesión converge débilmente a U en LP, eso es equivalente a decir que la integral sobre omega de U sub n por Barphi converge a la integral de U por Barphi, para todo Barphi que está en LQ. ¿Ya? Recuerden que LQ es el dual del espacio
LP, ¿ya? Y Q en este caso va a ser el exponente conjugado de P, ¿bien? En el caso de L1, ¿no? Vamos a decir que esta sucesión converge débilmente a U, ¿no? Si es que se cumple esta convergencia, pero acá observen para todo Barphy que está en L infinito, ¿ya? Bien. Muy bien. Entonces, un poquito más de convergencia débil. Observen acá el siguiente resultado. Si yo tengo una sucesión débilmente convergente en el espacio normado E, ¿ya? Entonces sucede dos cosas. Esta sucesión es una sucesión acotada en E, ¿ya? Y segundo, la norma en este conjunto, en este espacio normado es semicontinuo inferior con respecto a la convergencia débil, ¿ya? Entonces, llevando esto para nuestra noción del espacio LP, entonces si yo tengo que esta sucesión converge a F débilmente en LP, entonces, ¿no? Decir que la norma es semicontinua inferior es decir que se satisface esta desigualdad, ¿no? El integral sobre omega del módulo de F a la P es menor o igual que el límite inferior del integral de omega del módulo de F sub m a la P, ¿ya? Bien. Otra propiedad que nosotros tenemos, ¿no? Si nuestros espacios E y F son espacios de Banach reflexivos, ¿ya? Y yo tengo acá una función lineal continua que va de E en F, entonces si X sub n converge débilmente a X, entonces esta función lineal continua, la imagen, ¿no? De X sub n a través de lambda converge a lambda en X, ¿ya? Y bueno, acá tenemos el resultado que nosotros, llamémoslo así, generaliza al teorema de Bolzano-Weierstrass para dimensión infinita, que es conocido como Eberlein-Smuljan, ¿no? El teorema de Eberlein-Smuljan. Este resultado nos dice lo siguiente, mira. Si yo tengo que es un espacio de Banach reflexivo, ¿ya? Si X sub n es una sucesión acotada en E, ¿ya? Entonces, observen, X sub n tiene una subsucesión débilmente convergente. ¿Esto qué quiere decir, no? Que existe una subsucesión y un elemento X que pertenece de tal manera que se produce la convergencia débil. Entonces, observen, mire, esto es maravilloso para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando teníamos Bolzano-Weierstrass nos decía a nosotros, si yo tengo una sucesión acotada, entonces existe una subsucesión convergente. Ahora, este teorema de Eberlein-Smuljan nos está diciendo de que no tendré la convergencia fuerte, o sea, la convergencia en norma, pero sí obtengo una subsucesión que es débilmente convergente, ¿ya? Y esto de acá va a ser un resultado principal para el estudio de ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Y bueno, otro resultado, ¿no? Que debido también a Eberlein-Smuljan es que si cada subsucesión débilmente convergente de la sucesión X sub n tiene el mismo límite débil, entonces toda la sucesión va a converger a ese límite débil, ¿ya? En el caso, bueno, en el caso de los espacios LP, el teorema de Eberlein-Smuljan nos dice, ¿no? Que cualquier sucesión acotada en el espacio LP va a poseer una subsucesión débilmente convergente. Muy bien. Bien, eso es con respecto a los espacios LP. Ahora pasemos a lo que son los espacios de software. Bien, entonces para esto vamos a introducir la noción de lo que es la derivada débil, ¿ya? Vamos a considerar un conjunto abierto, omega, ¿ya? P, un número que está en el intervalo desde 1 hasta infinito. Y vamos a decir entonces de que esta función U pertenece a este espacio W1P, el cual es denominado espacio de Sobolev, ¿ya? Si se cumple lo siguiente, ¿ya? La función U está en el espacio LP, ¿ya? Y además existen funciones G1, G2, Gn que están en LP de tal manera que se cumple esta igualdad, ¿ya? Que la integral sobre omega de u por la derivada parcial de Barphy con respecto a x sub i, diferencial de x, es igual a menos la integral sobre omega g sub i, Barphy por Barphy, diferencial de x, ¿ya? Y esto para todo Barphy que está en el espacio de las funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto,
Bien, entonces esto de acá, esta igualdad que tenemos acá, es lo que nos da a nosotros la noción de derivada débil. Bien, o la derivada en el sentido distribucional. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes vendrían a ser la derivada de U? Las derivadas parciales de U vendría a ser justamente G sub 1, G sub 2, G sub n. ¿Bien? Bueno, en el caso cuando P es igual a 2, ¿ya? El espacio de Sobolev W1, 2 va a tomar una notación especial, que es justamente H1 de omega. ¿Bien? Muy bien. Entonces, en este espacio W1P nosotros le vamos a dotar de una norma, ¿no? La norma en el espacio W1P va a ser la suma de la norma de U en LP más esta sumatoria de las normas de las derivadas parciales. O de manera equivalente, ¿no? Esto de acá va a ser la norma en el espacio W1P va a ser, ¿no? La norma de la suma de la norma de U en LP a la P más la sumatoria de las normas de las derivadas parciales en LP a la P y todo eso elevado a la 1 sobre P. ¿Ya? Entonces puede mostrar de que estas dos normas son equivalentes. En la literatura ustedes van a encontrar, por ejemplo, acá que esta sumatoria se expresa como la norma del gradiente de U en LP. Igual forma acá, ¿no? Que esta es la norma del gradiente de U en LP. ¿Bien? Bien. Recuerden que en el caso cuando P es igual a 2, nosotros hemos dicho que nuestro espacio de Lebesgue es justamente un espacio de Hilbert, ¿no? Y de igual forma sucede con los espacios H1, ¿no? Recuerden que en H1 estamos tomando P igual a 2, ¿no? En este caso se introduce justamente el producto interno, que es dado de esta forma, ¿no? Y bueno, y la norma asociada justamente va a ser la expresión que tenemos aquí. Muy bien. Muy bien, entonces ahora tenemos acá lo siguiente, ¿no? Que si P es un número real que está desde 1 hasta el infinito, entonces el espacio W1P de omega, ¿ya? Es un espacio de Banach. Así que quiere decir es un espacio completo, ¿ya? Dotado justamente de esta norma que nosotros hemos introducido acá. ¿Ya? Ahora, si P está en el intervalo abierto 1, infinito, entonces W1P es un espacio reflexivo. ¿Ya? Y en el caso que P pertenezca al intervalo cerrado en 1 y abierto en infinito, entonces PW1P es un espacio separable, ¿no? Y en particular, justamente H1 de omega es un espacio de Hilbert, ¿ya? Entonces, para más detalles, ustedes pueden consultar la referencia, ¿no? De Bressis, ¿no? O si no, también nosotros tenemos un librito que es Introducción a los Espacios de Sobolev, donde también está detallado eso. ¿Bien? Muy bien. Tenemos el siguiente resultado que prácticamente es como una noción de densidad del espacio de las funciones E sub 0 infinito, ¿no? Con soporte compacto en los espacios de Sobolev W1P, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema de Friedrich? Nos dice, si yo tengo una función que está en W1P, con P que pertenece al intervalo cerrado en 1 abierto a infinito, entonces va a existir una sucesión de funciones infinitamente diferenciables, de tal manera que se cumple lo siguiente. Esta sucesión restringida al conjunto omega converge a U en LP. El gradiente de la sucesión restringido a un lambda converge al gradiente de U restringido a lambda en LP n veces, ¿no? Para todo el lambda que está compactamente contenido en omega, ¿ya? En el caso particular, ¿no? Cuando omega es todo Rn y U pertenece a W1P de Rn, ¿qué nos está diciendo este resultado de Friedrich? Nos dice que existe una sucesión de funciones infinitamente diferenciables de tal manera que U sub n converge a U en LP y que el gradiente de U sub n converge al gradiente de U en LP de Rn, ¿ya? Bien, como les dije, si quieren ver la demostración de este resultado, ustedes pueden consultar Bressis, ¿ya? Muy bien, ahora nosotros vamos a introducir justamente otro espacio, que es justamente la clausura, ¿no? Del espacio, bueno, en general en la literatura ustedes lo van a encontrar del espacio C sub 0 infinito de omega, ¿ya? Con respecto a la norma del espacio de Sobolev. Y ese espacio se denota como el espacio W01P de omega. ¿Bien? Muy bien.
Y en el caso cuando P es igual a 2, justamente ese espacio es lo que se denota como el H01 de omega. ¿Ya? Bueno, el espacio W01P de omega, justamente dotado de la norma del espacio W1P, es un espacio de Banach y reflexivo cuando P está entre 1 y el infinito. Y además, justamente en el caso particular, cuando tomamos P igual a 2, H01 de omega y H1 son justamente espacios de Hilbert. ¿Ya? Bien. Una desigualdad importante en estos espacios es justamente la desigualdad de Poincaré. ¿Qué nos dice la desigualdad de Poincaré? Nos dice que si P está en intervalos cerrado en 1 y abierto en infinito, y omega es un conjunto abierto acotado, entonces va a existir una constante positiva de tal forma de que la norma de U en LP es menor o igual que esa constante por la norma del gradiente de U en LP, para todo U que pertenece al intervalo 0,1P. ¿Ya? Bueno, entonces, observaciones que tenemos acá, ¿no? Que acá observen que la condición es que nosotros hemos puesto que sea acotado el conjunto, ¿ya? Pero para demostrar Poincaré solamente precisamos de que este sea de medida finita o de que el conjunto omega sea acotado en cualquier dirección, ¿no? Puede ser, por ejemplo, acotado si estamos en R2 en la dirección X o en la dirección Y y vale la desigualdad de Poincaré. Otra observación que nosotros tenemos es que recuerden en el caso de todo el espacio W1P, ¿ya? Nosotros tenemos esta norma, ¿ya? O esta norma de acá. Pero mediante la desigualdad de Poincaré, ¿ya? Podemos demostrar de que en el espacio W01P de omega solamente podemos considerar esta norma, ¿ya? La norma del gradiente. Y en el caso particular, cuando P es igual a 2, el producto interno vendría a ser solamente el producto de los gradientes. ¿Bien? Muy bien. Bien, ahora, como ustedes han podido observar, ¿no? El teorema de Eberlein-Mulholland nos da a nosotros de que si yo tengo una sucesión acotada, ¿no? Y si mi espacio es un espacio reflexivo, entonces esa sucesión acotada posee una subsucesión que es débilmente convergente. Pero a nosotros no nos interesa tener la convergencia débil. A nosotros lo que nos interesa es poder obtener la convergencia fuerte, que eso es lo que nosotros precisamos para estudiar nuestro problema de minimización. ¿Ya? Entonces, como nuestro espacio de trabajo va a ser justamente el espacio de Sobolev, ¿ya? Nosotros precisamos de alguna otra manera recuperar convergencia fuerte. Y para poder recuperar convergencia fuerte, ¿no? Tenemos resultados que nos garantizan eso, lo que se le conoce como las inclusiones continuas y las inclusiones compactas. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a mencionar acerca de las inclusiones continuas. Bien, entonces vamos a decir que un espacio vectorial normado X con su norma está inmerso o está incluido continuamente en el espacio vectorial normado Y con su norma Y si se cumple estas dos condiciones. X es un subespacio vectorial de Y el operador identidad, ¿no? Que está definido, cuyo dominio es el espacio vectorial X y su rango es el espacio vectorial Y, es continuo, ¿no? Si se cumplen estas dos condiciones, entonces vamos a decir de que X está inmerso continuamente en Y, ¿no? Y bueno, eso se va a denotar de esta forma o simplemente de esta forma, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean esta notación en la literatura, entonces recuerden de que X está inmerso continuamente en Y, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Si Y es el espacio de todas las funciones continuas que se pueden extender hasta la frontera, y en este conjunto definimos la norma del máximo, ¿ya? Recuerden acá, omega clausura es acotado. Y vamos a denotar por X el espacio de las funciones de clase C1, ¿no? Funciones que son diferenciables y cuya derivadas son continuas, ¿no? Y en este espacio se introduce esta norma, ¿no? Que es la suma de la norma del máximo de la función f más la sumatoria del máximo de las derivadas parciales. ¿Bien? Entonces, justamente se cumple de que este espacio X está inmerso continuamente en el espacio Y. ¿Ya? En efecto, ¿no? ¿Por qué?
C sub 1 es un espacio de las funciones continuas. Es obvio, ¿no? Porque existen funciones continuas que no son diferenciables. ¿Sí? Y por otro lado, para mostrar de que el operador identidad es continuo, entonces observen que se satisface justamente esta desigualdad, ¿no? Y eso es justamente por qué, ¿no? La norma de la función C, diré en el espacio de las funciones continuas, la norma es el máximo. Este término de que es positivo, si le sumamos, sigue siendo mayor o igual que la norma del máximo, por lo tanto, entonces se cumple esta desigualdad, ¿no? ¿Y eso qué nos quiere decir? Entonces que el operador identidad, ¿no? Definido de esta forma, es una aplicación continua, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, queremos ver para el espacio de Sobolev, ¿ya? Entonces, una primera desigualdad que tenemos acá es conocida como la desigualdad de Sobolev-Gagliardo-Nirenberg, ¿ya? ¿Qué nos dice esta desigualdad? Esta desigualdad nos dice, ¿no? Si es que P está en el intervalo cerrado en 1 y abierto en N, ¿ya? Observen, es menor que la dimensión, entonces el espacio W1P está inmerso continuamente en el espacio LP estrella, donde este P estrella es un número real definido por esta expresión, ¿ya? Y además va a existir una constante que depende de P y de N, de tal manera que la norma de U en LP estrella es menor o igual que esa constante por el gradiente de U en LP, para todo U que está en W1P, ¿ya? Este exponente, más adelante, o en la literatura, es lo que se conoce como el exponente crítico de Sobolev, ¿bien? Muy bien, entonces observen, como consecuencia de la desigualdad de Gagliardo-Nirenberg, tenemos lo siguiente, ¿ya? De que para P que está entre 1 y N, entonces W1P está inmerso continuamente en LQ, ¿ya? Para todo Q que está en este intervalo, de P hasta P estrella, ¿ya? Observen que acá era para P entre 1 y N abierto. ¿Qué pasa cuando P es igual a N? Si P es igual a N, ¿ya? Tenemos de que el espacio W1P está inmerso continuamente en LQ, para todo Q que está desde N hasta más infinito. Y si el P fuera mayor que la dimensión, ¿ya? Entonces el espacio W1P de Rn está inmerso continuamente en el espacio de las funciones esencialmente acotadas, ¿ya? De manera más precisa, acá se demuestra de que este espacio está inmerso en el espacio de las funciones Holder continuas, ¿bien? Muy bien, esto es para el caso cuando nosotros tenemos que nuestro conjunto omega es todo Rn, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo tengo un conjunto acotado? ¿Ya? Entonces, en este caso, precisamos nosotros de un tipo de conjuntos. Ahora vamos a considerar un conjunto abierto que está contenido en Rn, ¿ya? Entonces, para poder recuperar todos estos resultados para el caso de omega, nosotros precisamos de que nuestro conjunto omega sea un conjunto en el cual ya exista el operador extensión. ¿Qué quiere decir eso? No, de que nuestro conjunto debe ser suficientemente regular para que exista este operador P, que es un operador lineal y continuo, cuyo dominio es W1P y su rango es W1P de R. ¿Ya? Entonces, con esto, observen, tenemos para el caso acotado. Sea n mayor o igual que 2 y omega contenido en Rn. Un subconjunto abierto que es acotado justamente con frontera suave. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea frontera suave? Que la frontera de ese conjunto es representada por una función y esta función puede ser diferenciable una vez, dos veces, tres veces, ¿no? O este omega es el producto de Rn-1 por R más, ¿ya? Entonces, cuando P es mayor o igual que 1 y menor que N, y el exponente crítico 1 sobre P estrella es 1 sobre P menos 1 sobre N, entonces se cumple esta inclusión. W1P de omega está inmerso continuamente en LQ, para todo Q que está en el intervalo P como P estrella. En el caso cuando P es igual a N, entonces se cumple esta inclusión, que W1, N está inmerso continuamente en el espacio LQ, para todo Q que va desde N hasta más infinito. Y cuando P es mayor que N,
¿ya? Y menor o igual que más infinito, entonces W1P está inmerso continuamente en el infinito y también se puede demostrar que está inmerso en el espacio de las funciones continuas hasta la frontera, ¿ya? Esto es con respecto a las inclusiones continuas. Ahora nosotros precisamos de otro tipo de inclusión que se conoce como inclusión compacta, ¿ya? Ya vamos a entender por qué precisamos esto. Muy bien, entonces observen acá. ¿Qué es lo que quiere decir que un conjunto o un espacio normado esté inmerso en otro espacio normado de manera compacta? Primero, de que sea un subespacio, que X sea un subespacio de Y. Y segundo, de que Y sea, el operador identidad sea un operador lineal y compacto, ¿ya? Bueno, como estamos trabajando en espacios de modo así metrizables, entonces, ¿qué quiere decir que este operador sea compacto? ¿No? Eso quiere decir que si yo tomo una sucesión acotada acá en el espacio X, entonces, ¿no? Es decir, ¿no? De que existe una constante m tal que la norma de x sub n es menor o igual que m para todo n. Entonces, va a existir una subsucesión de esta sucesión y un punto y que está en este conjunto y, de tal manera que esta subsucesión converge a y en x, en y diré, ¿ya? Entonces observen, para que este operador identidad sea compacto, entonces tomamos una sucesión acotada acá y tenemos que demostrar de que esta sucesión posee una subsucesión convergente, pero en el espacio de llegada, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Nuevamente, vamos a tomar ahora en el caso del intervalo 0,1 nomás, tomamos x, el espacio de las funciones de clase C1, con esta norma, ¿no? La norma del máximo de f más la norma del máximo de la derivada. Y vamos a tomar como y el espacio de las funciones S sub 0, 1, de las funciones continuas, diré, dotado de la norma del máximo. Entonces, vamos a afirmar de que justamente esta inclusión es compacta, ¿no? El espacio C1 está inmerso compactamente en el espacio de las funciones continuas, ¿ya? Muy bien, entonces, de acuerdo a la definición, tomamos una sucesión acotada, ¿ya? Tomamos barphi sub n contenido en C1, ¿ya? Sucesión acotada. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que existe una constante m de tal manera que la norma de barphi sub n, la norma 1, es menor o igual que m, ¿ya? Muy bien. Observen de que por definición de la norma f, de la norma 1, tenemos la suma de los máximos, que en este caso esto vendría a ser la norma 0 de f y la norma 0 de f', ¿no? Tenemos entonces, por esa definición, tenemos de que la norma de barphi sub n y la norma de barphi sub n', 0, es acotado por esta constante m, ¿ya? Ahora, como se cumple que la norma de la derivada está acotada, ¿ya? Entonces, observen de que esta es la norma del máximo, ¿sí? Entonces, el valor absoluto de barphi sub n' es menor o igual que m, para todo t que pertenece al intervalo 0,1 y para todo n que está en los naturales. Entonces, usando el teorema fundamental del cálculo, yo tengo lo siguiente, ¿no? Barphi sub n de t menos barphi sub n de s, esto es igual a la integral de s hasta t de la derivada de barphi sub n, ¿no? Tomando valor absoluto y usando justamente esta acotación, podemos ver de que justamente barphi sub n de t menos barphi sub n de s en valor absoluto es menor o igual que m por t menos s. ¿Qué nos dice esto? Justamente esto nos dice de que esta sucesión es una sucesión equicontinua, ¿ya? Y acá tenemos que esta sucesión es uniformemente acotada, ¿correcto? Entonces ahora podemos invocar el teorema de Arcelas-Colli, ¿ya? Para obtener una subsucesión convergente y una función Barphi que está en el espacio de las funciones continuas, de tal manera que se cumpla justamente esta convergencia, ¿no? Y eso muestra entonces de que el operador identidad es compacto, ¿no? Por lo tanto, entonces, esta inmersión es compacta, ¿bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, Jesús? Creo que está todo bien, ¿no? ¿Un comentario alguno? ¿No hay preguntas? Creo que no. Muy bien.
Entonces, ahora llevemos esto para nuestros espacios de Sobolev, ¿ya? Muy bien, entonces, en el caso de los espacios de Sobolev, ¿ya? Si ahora yo tengo un conjunto omega, conjunto abierto acotado con frontera suave, recuerden que esta condición es para poder tener el operador extensión. Y en el caso cuando P sea mayor que N, entonces la inmersión, ¿no? W1P de omega va a estar inmerso compactamente en el espacio de las funciones continuas hasta el borde, ¿ya? Si P es mayor o igual que 1 y menor que N, entonces el espacio de Sobolev W1P está inmerso en el espacio LQ, ¿ya? De manera compacta, cuando Q es mayor o igual que 1 y menor estricto que P estrella. Observen acá que en el caso de la inclusión continua, ¿no? Este espacio estaba inmerso para todo Q y incluso P estrella, ¿ya? Pero en el caso de la inclusión compacta, no toma P estrella, ¿ya? Se demuestra de que efectivamente en el caso P estrella se pierde la compacidad. Y es por eso que se le denomina a este exponente como exponente crítico, ¿ya? En el caso cuando P es igual a N, entonces W1N está inmerso compactamente en el espacio LP. ¿Bien? Muy bien. Entonces, aquí es donde nosotros nos detenemos un poquito, ¿ya? ¿Por qué? Porque observen acá lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Voy a dejar de presentar esto para irme aquí. Bien. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos la inmersión compacta? ¿Ya? Entonces, recuerden aquí que nosotros tenemos el resultado de Eberlein y Smuljan, que nos dice a nosotros lo siguiente, ¿no? Si yo tengo una sucesión de funciones, vamos a colocar acá así, ¿ya? Tengo una sucesión de funciones contenidas en un espacio normado, ¿ya? Vamos a colocarlo acá la norma, ¿ya? Una sucesión acotada, ¿ya? Entonces, por el teorema de Eberlein-Smuljan, ¿ya? Esta sucesión, ¿ya? Existe, ¿ya? Una subsucesión U sub n sub k contenida en U sub n y U que pertenece a E, ¿ya? Tal que esta subsucesión UN sub k converge débilmente a U en el espacio B, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? ¿No? Que este límite de K cuando tiende al infinito de F, UN sub K es igual al producto de dualidad de F común, ¿no? Para todo F que pertenece al igual de, ¿ya? Ahora, si nosotros llevamos este resultado a nuestro espacio de Sobolev, ¿ya? Entonces tenemos acá H01 de omega. O vamos en el caso general, que tengamos el espacio W1P de omega, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar el teorema de Eberlein-Smuljan, ¿ya? Si yo tengo U sub n, una sucesión en este espacio W1P de omega, ¿ya? Es una sucesión acotada, ¿ya? Entonces, por el teorema, otra cosita, me faltó acá. Este espacio no solamente era normado, sino era espacio reflexivo. Recuerden eso, ¿eh?
¿Ya? Esa es una condición. Nosotros te hemos dicho de que este es un espacio reflexivo. ¿Ya? Eso es importante para poder aplicar el teorema de Everly-Smulga. ¿Ya? Si no, no podríamos aplicarlo. ¿Bien? Entonces, nuestro espacio de Sobolev es un espacio reflexivo. ¿Ya? Era reflexivo para P, creo, desde 1 hasta infinito, creo que era. Revisar. Este es un espacio acotado, entonces es cuando P pertenece de 1 hasta el infinito. ¿Ya? Así es. ¿Bien? Muy bien. Entonces, como este es un espacio reflexivo, y si yo tomo una sucesión que es acotada, entonces por teorema de Everly-Smulga, ¿ya? Va a existir una subsucesión contenida en esta función, en esta sucesión, y una función U que pertenece a W1P de omega, ¿ya? Tal que justamente tengo la convergencia débil de esta sucesión hacia U en W1P de omega, ¿ya? Ahora, bueno, hasta ahí tengo la convergencia débil. Entonces acá es donde yo ahora quiero aprovechar, ¿no? Por otro lado, ¿ya? Por otro lado, yo sé que el espacio W1P de omega está inmerso compactamente en el espacio LQ de omega. ¿Ya? Esto para todo Q que pertenece desde 1 hasta P estrella abierto. ¿Ya? Compactamente acá. La inclusión es compacta. ¿Ya? Entonces, combinando esta convergencia débil con esta compacidad, entonces yo obtengo de que esta subsucesión converge fuertemente a U en el espacio LQ de omega. ¿Ya? Entonces, por lo menos en la norma LQ, miren, yo recupero la convergencia fuerte de esta solución que convergía débilmente. Y bueno, ya en la parte aplicativa se busca ahí de otra manera recuperar la convergencia fuerte en la norma del espacio W. ¿Ya? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya no les quiero cansar, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Si hubiera preguntas, Jesús. Ok, si alguien tuviese alguna consulta, puede activar su micrófono, por favor.